Y sí. Bueno, vamos arrancando entonces. Bueno, buen día a todas y a todos. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Rodrigo Jacamo, licenciado en genética y doctor en biología molecular, título otorgado por la Universidad de Buenos Aires. Ha llevado a cabo diversas líneas de investigación, incluyendo virología en el Departamento de Genética y Biología Molecular de la Universidad de Buenos Aires y más tarde en la Universidad de California en Los Ángeles. Y otras áreas como biología del cáncer, inmunooncología en el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas, Estados Unidos. Posteriormente se incorporó en la compañía Sartorius, donde actualmente continúa su labor. Dentro de su experticia podemos mencionar diversas técnicas de biología molecular, citometría de flujo y microscopía confocal, entre otras. Hoy nos presenta su seminario titulado Últimos desarrollos en el análisis de imágenes de células vivas y citometría de flujo de alto rendimiento en tiempo real. Muchas gracias, doctor. Puede comenzar. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Como les decía antes, la idea de este seminario es nada más que dar un pequeño repaso sobre las tecnologías que existen y que la mayoría, al menos en mi experiencia, la mayoría de la gente, a pesar de que saben de que existen, tiene un cierto... están paralizados en adoptarlas, y es una pena porque en realidad ayudan muchísimo a digamos, desarrollar los proyectos más fácil y más rápido. Lo que sí voy a hacer un disclaimer here, acá yo trabajo para Sartorius, y esta presentación que voy a mostrar, por supuesto, tiene slides de Sartorius, pero no es de ninguna manera una presentación que estoy haciendo sponsor de Sartorius ni nada de esto. Esta es una presentación científica, por supuesto que voy a usar los slides que estoy acostumbrado a mostrar. Para mí es más fácil, pero por favor tengan en cuenta que esto para nada es nada oficial de la compañía, simplemente más que todo una presentación científica para ustedes. Ahora lo que sí voy a hacer, voy a apagar la videocámara simplemente para favorecer el streaming de los videos y la presentación, hacerla un poco más fluida, ¿ok? Vamos a empezar acá. Si alguien puede confirmar que están viendo la presentación, se los agradezco. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, como les digo, la compañía Sartorius, para la que trabajo hace un poquito más de 3 años, empecé a trabajar con ellos precisamente porque estaba trabajando en aquella época en MD Anderson, que es uno de los, creo que por los últimos 12 a 15 años, el centro número 1 en oncología en los Estados Unidos y en el mundo. Estaba involucrado en un proyecto de inmunoncología, particularmente en la parte de leucemias, de tumores líquidos. Y por supuesto, mi día a día era hacer un montón de ensayos que involucraban citometría de flujo de alta complejidad. Y una de las cosas que encontraba en el día a día era la imposibilidad de hacer la cantidad de cosas que tenía que hacer o que quería hacer en el marco de tiempo que tenía, ¿verdad? Entonces, mi inquietud me llevó a empezar a leer y a indagar qué tecnologías había que pudieran ayudarme a hacer mis cosas de una mejor manera y más fácil. Así fue como conocí a este producto que ven ustedes ahora en la pantalla, que es el IQ3, que es un screener, digamos. Básicamente fue diseñado como un screener de alta velocidad y de alto contenido, y que tiene, por supuesto, como motor un citómetro de flujo. Es diferente al típico citómetro de flujo en el hecho de que no solo analiza células, sino que también puede analizar citoquinas o proteínas en el sobrenadante de las células al mismo tiempo, en el mismo ensayo. La segunda cosa que lo hace muy diferente es que es el citómetro más rápido que existe. Puede correr, por ejemplo, un plate de 96 wells en menos de 5 minutos, o en 5 minutos. No solamente eso, sino que ustedes entenderán que cuando uno está trabajando con datos de alta complejidad y alta cantidad de datos, los bottlenecks son, bueno, ¿y ahora cómo hago para analizar semejante cantidad de datos? Porque si a vos te tomaba
aproximadamente 5 días, a veces 2 días, correr 96 muestras cuando vas corriendo tubito por tubito en un citómetro de flujo, y después te toma otras 2 semanas analizar ese dato. Imagínate cuando corres un play de 96 cada 5 minutos y te podés correr 10 en un día o más. Después, ¿cómo haces para analizar eso si no tenés un software que es lo suficientemente poderoso para ayudarte a analizar semejante cantidad de datos, semejante complejidad de datos, y darte, digamos, una idea de qué es lo que estás viendo? Y eso es lo que esta tecnología hace, digamos. Combina la velocidad de la citometría de flujo con la reducción en el volumen de la muestra, lo cual te ahorra en reactivos y te ahorra en muestra, ¿verdad? Por supuesto, si estás trabajando con líneas celulares, en general uno no tiene un problema con cuánto, o el volumen de la muestra, ¿no es cierto? Uno crece células que están inmortalizadas sin problema. En mi caso, yo trabajaba con muestras de pacientes, y uno no va y le pide al paciente, dame el brazo que te saco sangre cada 5 minutos porque necesito correr más. No funciona de esa manera. Hay SOPs, hay reglamentos, hay cosas, y la muestra se toma una vez cada tanto, cada 2 semanas, de acuerdo a lo que diga el SOP, y ya está. O sea, te tenés que arreglar con la cantidad de muestra que te tocó a vos. Así que minimizar el volumen de muestra es un requerimiento, ser más efectivo y más rápido es un requerimiento. Porque si yo tengo que tomar una muestra antes de que le vamos a tomar o le vamos a iniciar la quimioterapia al paciente, y yo sé que la segunda dosis viene en 2 semanas, si hay algo que tenemos que cambiar, tiene que ocurrir, mi decisión tiene que estar tomada dentro de ese plazo. No me puedo esperar 3 meses para decirle al clínico, vos sabés que encontré que después de la primera dosis no funciona tu droga. ¿Okay? Entonces, esa es la idea. Uno tiene que tener respuestas rápidas y entender rápido lo que está pasando. En general, ¿cuál es la situación y qué es lo que uno generalmente se encuentra, no solamente en el laboratorio de academia, sino en el laboratorio de la clínica? La gente tiende a utilizar diferentes sistemas que tiene que combinar, digamos, diferentes ensayos para al final tratar de llegar a una idea de qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Tenés sistemas de microscopía que te van a ayudar a evaluar morfológicamente cómo las células están cambiando, la morfología, la viabilidad, etcétera, etcétera. Hay diferentes sistemas, por supuesto, de alta complejidad, hay microscopios confocales, etcétera, etcétera, que puedes usar. La mayoría de ellos, el problema que tienen es que uno tiene que quitar la muestra de, digamos, el entorno en el que está en el incubador, sacarla de ahí, llevarla a donde está el microscopio, ponerse a hacer foco y empezar a tomar imágenes, ¿verdad? Luego devuelve esa muestra al incubador, y cada tanto va y la saca y sigue haciendo un seguimiento de lo que está sucediendo en la muestra. Les voy a mostrar más adelante cómo Sartorius ha eliminado ese problema generando uno de sus plataformas, que es el InQSI. Otra cosa que uno hace generalmente cuando está siguiendo, digamos, las cosas que están sucediendo en la célula, ya sea un tratamiento o lo que fuere, al final va a querer tratar de hacer un tipo de asesoramiento. ¿Qué pasó con las células que están sobreviviendo? Digamos, ¿cuál de la población de esas células ha sobrevivido y cuáles son los marcadores que van a indicar que una célula sobreviva al tratamiento o muera? Generalmente eso se hace por citometría de flujo, en la cual te ayuda a incorporar, digamos, anticuerpos que reconocen estos marcadores citocelulares, y también vas a usar marcadores de viabilidad que te van a indicar qué células murieron y cuáles sobreviven. Finalmente, otra de las cosas que uno quiere analizar, especialmente cuando estás tratando con proyectos de inmunoncología, es ver cómo durante los tratamientos cambió el perfil de secreción de esas células, ya sea porque hiciste un ensayo de immune cell killing, donde estuviste tratando a las células con inmunoterapia, o porque las trataste con diferentes drogas y esas células empezaron a secretar citoquinas, quimoquinas, etcétera, que son importantes de analizar para entender mejor qué es lo que está pasando. ¿Y para eso qué usan? Bueno, generalmente el ELISA, ¿no es cierto? El problema con el ELISA es que para cada tipo de analyte o cada tipo de preguntas que tengas es uno a la vez, ¿verdad? Vos no puedes hacer un multiplex de ELISA, es un plate a la vez con un tipo de anticuerpo a la vez. De nuevo les voy a mostrar cómo nuestra tecnología ayuda a que esto se haga más rápido y en una manera más efectiva.
Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, cómo sería una plataforma en la cual ustedes tienen su ensayo en el plate, que puede ser de 96, puede ser de 384 wells, plaquean las células, agregan el tratamiento y, por supuesto, ahora lo van a poner en el InQSight, que es este, digamos, sistema de análisis de microscopía que lo hacen de una manera no invasiva. Ustedes no sacan las células del incubador, el aparato está en el incubador y va tomando imágenes de acuerdo a lo que ustedes especifiquen, tan seguido como quieran, puede ser cada 30 segundos, puede ser cada 6 horas, puede ser cada 12 horas, y va a ir colectando esos datos. Y luego el software les va a ayudar a ustedes a generar una máscara para seguir los objetos de interés y seguir, digamos, los cambios fenotípicos que esas células van a llevar de acuerdo a los tratamientos que están recibiendo. Finalmente, cuando el ensayo uno ya considera que está terminado y quiere obtener más datos o obtener, digamos, más complejidad de lo que está sucediendo, puede mover el mismo plate y agregarle anticuerpos u otras cosas y correrlo, por ejemplo, en el IQ3, lo cual te va a dar ahora extra datos, que te va a dar, por ejemplo, marcadores de superficie, te puede dar información sobre qué tipo de citoquinas o quimoquinas han sido secretadas en el medio, etcétera, etcétera. Y encima te da, los datos van a ser analizados en el segundo que terminas de adquirir la última muestra. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que sería el IQ3, que es la plataforma de flow cytometry de alto contenido que les hablé previamente. Acá vamos a poner un pequeño video y les pido disculpas, está todo en inglés. Pero si hacía yo la traducción, acá los chicos se ríen de mí, mis compañeros dicen que hablo como Sofía Vergara. The IntelliSight IQ3 offers a smarter, faster way to perform flow cytometry experiments with the ability to interrogate cells and secreted cytokines simultaneously for greater biological relevance. Combining easy-to-use reagents and intelligent processing with automated template-based analysis, this walkway solution is designed to take you from samples to actionable answers faster than ever before. The IQ3 has been designed with ease of use in mind, including automated QC with onboard vortexing to ensure proper resuspension just prior to sampling, built-in rinse station liquid level detection, and user-definable rinsing and shaking protocols ensure reliable sample processing for complete peace of mind. Using our multi-site reagent kits and unique templated analysis, the system simplifies experimental setup and processing to deliver reliable, reproducible results. This flexible solution can be used for a broad range of cell or bead-based applications, helping to accelerate your discoveries. Designed for busy laboratories and multi-user environments, it offers simple walk-up-and-use operation without the need for extensive pre-analytical instrument setup or power users. Simply place your microplate on the sample shaker, begin the program, and walk away. Micro-volume sampling offers extremely rapid processing, allowing an entire 96-well plate to be processed in under 5 minutes, while minimizing experimental costs and conserving precious materials. The IQ3 has been developed to alleviate common processing bottlenecks by providing a straightforward end-to-end workflow that allows you to gain valuable insights from complex experiments in the shortest possible time. The platform comes complete with Foresight, an intuitive software package with the ability to analyze experimental data in real time, providing usable information without the need for labor-intensive and time-consuming manual data processing. This allows you to quickly and easily perform multi-parametric analyses, categorizing sample subsets, and visually identifying trends to help guide the next steps of your research. Take your analysis to a whole new level by using the Panorama feature to visualize data across multiple plates simultaneously, even if acquired on separate days. This unique combination of hardware, software, and reagents offers unrivaled ease of use and speed, taking you from samples to results in hours instead of days. The IntelliSight IQ3. Smarter, faster flow cytometry.
Bueno, espero no sé si entendieron todo lo del video, pero creo que lo que más me gustaría enfatizar ahí es el hecho de la velocidad que tiene. No sé si escucharon que puede adquirir 96 muestras en menos de 5 minutos. El modo de adquirir las muestras es diferente al típico citómetro de flujo. Nosotros no usamos buffer o el fluidics para empujar la muestra. Tenemos una bomba peristáltica que lo que hace es separar la muestra con aire. O sea que aire tampoco es un problema para nuestro citómetro de flujo. De hecho, está acostumbrado a recibir aire en el sistema. Eso hace que nosotros podamos adquirir tan poquito como 1.5 microlitros de muestra y luego separarla y pasar a la próxima muestra. Por eso es que son tan rápidos, ¿verdad? Una cosa que no sé si lo pudieron notar en el video ahí, es que el software, a medida que las muestras van pasando a través de la celda del flow cytometer, empiezan, el plot que ustedes empiezan a ver, empieza a estar acumulando muestra tras muestra, a diferencia del típico software de citometría de flujo, en el cual vos tenés cada muestra con diferentes plots, ¿verdad? Y vos tenés que ir corriendo de uno a la otra y va cambiando. Nosotros representamos todo el plate en un solo plot. Y luego de ahí, como ahora están todas las diferentes muestras representadas en uno solo, es más fácil generar los gatings y moverse adelante. Por supuesto que te permite separar eso en individuos plots, y ya lo vamos a ver más adelante. En este slide le muestran un poco las diferentes áreas de aplicación que tenemos para el IQ, como también para el InQSight. Y por ahí, yo creo que en el instituto que trabajan ustedes, me di cuenta que tienen cosas, o sea, proyectos que por supuesto que involucran, cultivo de células, etcétera, etcétera. Sé que está Héctor Tarbónic, o sea que metabolismo es parte de las cosas que hacen ahí, o sea que el estudio de citoquinas, quimoquinas es importante. Por supuesto que no creo que estén involucrados, o al menos no lo sé si están involucrados en desarrollo de líneas celulares o en el desarrollo de anticuerpos, pero eso es algo que realmente, digamos, es una de las funciones claves que tiene este tipo de tecnología, es realmente speed up ese tipo de procesos. Y desde aquí, por ejemplo, podemos saltar desde este tipo. Esto es nada más que para mostrarles un poco las diferentes áreas en las que uno puede utilizar el IQ. Uno de los ejemplos que me gustaría mostrarles, porque realmente puede mostrar casi todas las capacidades que tiene este instrumento, es, por ejemplo, nuestro kit de T-Cell Activation. De nuevo, no importa que ustedes no estén haciendo inmunoncología, esto les va a dar una idea del tipo de flexibilidad que tiene este sistema y la rapidez y la simplicidad de uso que tiene. Por ejemplo, una de las típicas cosas para lo cual se usa mucho el IQ acá, casi todas las compañías, no, yo diría que prácticamente el 95% de las compañías en Estados Unidos de farmacéutica o biotecnología tienen este instrumento, o más de uno, por supuesto, en sus laboratorios. Para un típico proceso o un ensayo de activación de T-cells, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a marcar primero las células con un marcador de proliferación. Es simplemente un reactivo que se mete en las células similar al CFC, si ustedes están probablemente familiarizados con eso. Luego van a agregar diferentes activadores en el plate y van a poner ese plate en el incubador y dejar que las cosas pasen. En determinado momento que ustedes decidan, vamos a agregar capture bits, que son básicamente unos pequeñas bits como las que se usan para correr el quality control en el flow cytometer, pero lo que hacen están cubiertas con anticuerpos específicos contra ciertas citoquinas o quimoquinas. Vamos a dar un ejemplo, puede ser interferón gamma, puede ser TNF-alfa, ¿no es cierto? Ustedes ponen los bits ahí adentro, cada una de estas bits tiene aproximadamente entre 200 y 300 anticuerpos en su superficie, y imagínense que cada una de estas bits representan aproximadamente 200 o 300 wells de un ELISA. ¿Ok? Y en general hay aproximadamente entre 1000 y 3000 bits por well. Así que imagínense el poder de dato que van a tener solo con poner estas bits en el well y empezar a capturar esas citoquinas y quimoquinas. Finalmente, después de una hora de incubación, van a agregar un reactivo para detectar las citoquinas que se unieron a estas bits, a estas bolitas. Y por supuesto son anticuerpos
contra esas citoquinas o quimoquinas que tienen un determinado fluoroforo que vamos a determinar durante el ensayo. ¿Okay? Finalmente, después de eso, después de una pequeña incubación, vamos a agregar un cóctel de anticuerpos para analizar el fenotipo de las células. Hay kits que tienen diferentes anticuerpos, por supuesto, de acuerdo a lo que uno quiera hacer, y ustedes también pueden incorporar cualquier tipo de anticuerpo que deseen, siempre y cuando sea compatible con el workflow. Una vez que la incubación del anticuerpo terminó, vamos a incluir solamente un lavado. En todo el proceso, un solo lavado. ¿Okay? Estamos agregando acá 5 minutos de lavado, básicamente muy poca pérdida de muestra. Hay, por ejemplo, hoy en día otras tecnologías que les permite a ustedes hacer muestras, lavados sin necesidad de hacer centrifugación y lavado. Creo que se llama CellLink la tecnología, y básicamente hacen lavados, se llama laminar flow, y básicamente hacen lavado de las células a través de columnitas. Y eso es increíblemente rápido e increíblemente sensible, muy poca pérdida de células. Again, nosotros no estamos, digamos, acomplejados con ellos, pero yo siempre hablo de ellos porque realmente es una tecnología fantástica. Y finalmente van a poner el plate en el citómetro de flujo, en el IQ3, y como les dije antes, si es un plate de 384 wells, va a demorar aproximadamente 20 minutos. Si es un well de 96, va a ser aproximadamente 6, 7, depende de cuánta muestra quieran adquirir. O sea, para un segundo de sipping time, que va a ser más o menos como 1.5 microlitros de muestra, en 5 minutos, 6 minutos está listo. Si quieren hacer más de esos 20 microlitros, puede llegar a tomar unos 20 minutos un well de 96. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Ustedes van a correr acá, tienen aproximadamente un volumen de... Nosotros recomendamos para un play de 96 aproximadamente un mínimo de 20 a 30 microlitros de muestra. Comparen eso con el típico tubo de citometría de flujo, que es algo así como 250 a 300 microlitros. Ya están reduciendo ahí 10 veces el volumen de la muestra, ¿cierto? Cada vez que ustedes corren el tubo ese en el citómetro de flujo, la muestra se va, porque el citómetro absorbe la muestra, la pasa a través de la célula y luego lo descarta el tubo. Ustedes acá pueden tomar la muestra, si toman, por ejemplo, 5 microlitros y estaban trabajando con 30, todavía tienen 25 microlitros que pueden usar para otro ensayo de subrogado, o pueden volver a correr la muestra tantas veces quieran, ¿ok? Esa es la flexibilidad, eso es lo que les ahorra en reactivo, les ahorra en muestra y les ahorra en tiempo. Por supuesto que tenemos una gran cantidad de diferentes aplicaciones y reactivos, pero acá les muestro un ejemplo de uno de nuestros kits. Va a medir CD3, CD4, CD8 para tener una idea de cuál es la subpoblación de linfocitos T con la que están trabajando. Vamos a medir diferentes marcas de activación, tempranos, medio tarde y bien tarde, digamos, activación. Y luego vamos a medir ciertas citoquinas que nos van a dar una idea sobre la activación también de estas células inmunes. Esto no les va a parecer nada raro, es un típico patrón, y los plots de citometría. La diferencia que van a notar acá, déjenme a ver si puedo poner mi pointer, creo que sí. Pueden ver acá, vamos a hacer gate en las células, pero también vamos a poder hacer gates en los bits. La mayoría de los citómetros de flujo que van a conseguir, van a poder correr bits, pero solamente para hacer el QC, o el control de calidad del instrumento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un rango de detección de 7,5 logaritmos. La mayoría de los citómetros que van a ver en el mercado tiene aproximadamente 4,5 a 5. Eso nos permite ver objetos tan chiquititos y con poca fluorescencia como las bits, como células que son, por supuesto, más grandes y más complejos. Y podemos hacer gating en ese tipo de cosas. Acá, por ejemplo, si hacemos el gate en las bits primero, vamos a hacer un gate, y ahora, de acuerdo a la intensidad de la fluorescencia de las dos bits, las vamos a separar. Las que son para TNF-alfa o interferón gamma en este caso en particular. Luego hacemos gates en las células y vamos a separar las muertas de las vivas basados en un DAI de viabilidad. Una vez que separamos a las células, vamos a empezar a separar de acuerdo al fenotipo. Lo que
uno típicamente haría en citometría de flujo, ¿ok? Esto no es nada nuevo. La diferencia que quiero enfatizar acá es que si yo tengo que cambiar un gate acá, lo muevo un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha, todos estos gates que están después cambian inmediatamente al unísono. No tengo que volver a correr todo el análisis otra vez, ¿ok? Lo hace inmediatamente y todos los gates que están asociados con ese se mueven al unísono, ¿ok? Es otra cosa que es, lo cual yo creo que lo mencioné antes y lo vuelvo a decir y no me voy a cansar de repetirlo, es que tener un sistema que puede arrojar datos de alta complejidad sin tener acoplado a un software que te permita analizar esos datos es básicamente como tener un Ferrari y no tener gasolina para ponerle, ¿ok? Es una porquería. O sea, tenés que tener un software que sea lo suficientemente poderoso para ayudarte a entender e interpretar esos datos que son de alta complejidad. Imagínate si tenés que poner a analizar uno por uno esos perfiles de citoquinas o esos perfiles de cambio en el fenotipo de las células, empezar a imprimir gráficos, lo podés pegar en tu oficina y poner a mirar, a ver cuál tiene correlación con cuál, te puedes llegar a pasar semanas hasta que encontrás algún sentido a tus datos. Este software lo hace de manera inmediata. Por ejemplo, tenemos una parte del software que se llama el Profile Map, que te ayuda a crear un Boolean Map, que es básicamente en lenguaje criollo, establecer un patrón de diferentes condiciones y te va a ayudar a identificar cuáles son las muestras que realmente se apegan a ese patrón que vos elegiste. Por ejemplo, en este caso, si ven a la izquierda, elegimos, aquí creo que hay un ejemplo de 10 o 12 nada más, pero puedes hacer hasta 30 o más si querés. Y vos elegís, por ejemplo, en este caso elegimos, bueno, células o wells tienen un poquito de interferón gamma, un poquito de TNF-alfa, son más de 40% viables, son un 75% positivas para CD4 y CD69, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver los diferentes parámetros, ustedes pueden elegir moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha cuál es el porcentaje que ustedes quieren de eso, y una vez que tienen todo esto seleccionado, van a aparecer la localización en su plate de los wells que tienen los requerimientos que ustedes pusieron. Y en esta lineecita roja que está en cada uno de estos tipos de parámetros es donde esa muestra en particular cae, ¿ok? Es todo el rango que ustedes decidieron, pero esa muestra en particular cae acá, ¿ok? Y si yo selecciono otra muestra, me va a mostrar la próxima. Esto es súper, súper poderoso, porque si ustedes no tienen esto, se van a pasar semanas o meses tratando de interpretar cuál es la correlación entre todos los data points que tuvieron. ¿Okay? De nuevo, como les había dicho antes, nuestro software te muestra todos los 96 wells, es un 96, a la vez. Pero por supuesto que una vez que seteaste tus gates y todo, puedes verlo uno por uno en la pantalla, ¿ok? Y puedes ver las diferencias que están ocurriendo. Acá, por ejemplo, podemos ver la diferente expresión de CD4 y CD69 en diferentes concentraciones de diferentes drogas que se usaron acá. ¿Okay? Acá tenemos un ejemplo de dos diferentes tratamientos y cómo las poblaciones CD4, CD69 positivas han cambiado basado en el tratamiento. Parece que a ver si ahora se mueve. Ahora sí. Bueno, ahora voy a parar acá, a ver si quiero... No, esto también está bueno, pero me parece que no los quiero aburrir demasiado con esto. Voy a ir para atrás. Y me gustaría mostrarles también un poquito del cytokine profiling. Esto es algo que es realmente interesante. La mayoría de la gente hoy por hoy cuando está haciendo un perfil de citoquinas o quimoquinas usa ELISA. ¿Por qué? Porque tener un plate reader es relativamente accesible, es barato. Cualquiera puede aprender muy rápido a manejar el software y hacer un ELISA, ¿verdad? No es una tecnología muy difícil de aprender y es realmente, hasta cierto punto, una vez que uno optimiza el ensayo, es realmente robusta. El problema que tiene el ELISA, número uno, es la incapacidad de hacer multiplexing. Vos tenés que hacer un ELISA para cada tipo de ensayo.
para la citoquina número 1, un segundo plate para la citoquina número 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Right? Inclusive si tenés diferentes muestras con diferentes concentraciones, vas a tener que tener algún tipo de optimización para el tipo de dynamic range, que se llama, ¿no es cierto? Para determinar cuáles son bajas concentraciones y altas concentraciones de esa citoquina en la muestra. Con nuestro sistema, nosotros podemos correr hasta 30 citoquinas a la vez, en el mismo well, inclusive con las mismas células ahí en las que estás haciendo el ensayo de marcadores extracelulares, viabilidad, lo que está ocurriendo en las células y además lo que está ocurriendo en el solenoide. Nosotros ofrecemos estas bits, estas pelotitas que son de poliestireno, las cuales uno puede hacer un customizing of the bit, vas a nuestro website, decís yo quiero que mi ensayo tenga interferón gamma, IL-2, IL-6, IL-10, TNF-alfa y cualquier otra cosa que se te ocurra. Y el software agarra y te diseña el ensayo, lo pedís y te lo envían al laboratorio, listo para correr. Lo único que tienen que hacer ustedes es pipetearlo adentro del plate. También te permite hacer customización, o sea, si vos tenés citoquinas o quimoquinas o alguna proteína que no está en nuestro portafolio, lo que hacen ustedes, compran las bits que están desnudas y hacen la conjugación en el laboratorio con el anticuerpo que ustedes desean. ¿Okay? Ayudándote a hacer hasta 30 diferentes citoquinas a la vez. Y aquí es más o menos cómo se vería el ensayo, con 30 tenemos acá, el ensayo y cómo lo correríamos en el flow cytometer. Básicamente ustedes pipetean la mezcla de las 30, dejan que las cosas ocurran, luego agregan los anticuerpos de detección, hacen un lavado y a correr. ¿Ok? Y en menos de lo que se tomaron un cafecito, está todo analizado. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, simplemente para mostrar, digamos, el workflow. De nuevo, agregan las bits de captura al plate, dejan que eso las bits capturen las diferentes citoquinas y quimoquinas, agregan el reactivo, incuban, lavan y a correr. Aquí les quería mostrar, por ejemplo, todos nuestros templados ya vienen cargados, lo cual ustedes no tienen que ponerse a generar estos templados uno por uno. Directamente abren el templado que viene con el kit y todo está diseñado y listo para correr. Por supuesto que está la flexibilidad de que ustedes muevan los gates si quieren, pero ya viene todo predeterminado. Pueden ver acá abajo en la porción... esto que vemos acá tenemos dos curvas de concentración para para IL-2, con dos diferentes concentraciones, y ustedes pueden ver, esto es un fly del fluorocromo en tiempo. Pueden ver que las menores concentraciones básicamente no se mueven, y acá ver dónde su muestra particular cae en esa curva de... Déjenme sacar el pointer, así puede mover fácil. Entonces acá tenemos, por ejemplo, si pueden ver en los plates, las dos primeras líneas van a estar los estándares, y luego acá donde están sus diferentes muestras, ¿ok? Sus unknowns. Y cada well acá les va a decir la concentración, y tenemos todo el color, de acuerdo a la intensidad del color, les va a dar una idea de la intensidad. O sea, por supuesto que... ¿Ok? O sea, imagínense, acá tenemos ¿cuánto? 8 diferentes citoquinas medidas al mismo tiempo, en el mismo well, y los datos están listos para ustedes para tomar una decisión y volver a hacer un experimento en menos de media hora. Pueden calcular EC50, IC50, todo ese tipo de cosas, es parte del software, totalmente automatizado. Una cosa que no les dije es que en el caso de que ustedes tengan un throughput o una cantidad, digamos, de muestras que requiera que van a correr más de 10 plates o placas al día, este tipo de cytómetro es compatible con robots, o sea que pueden tener un brazo de robot que esté constantemente alimentando los plates al cytómetro de flujo. Tenemos compañías que están corriendo plates
24 horas al día, los 365 días del año. ¿Okay? Para lo único que paran es, por supuesto, de la mañana para correr un QC y para hacer limpiezas de vez en cuando del instrumento. Este es un ejemplo de nuevo del Profile Map que les había hablado, donde uno puede elegir qué tipo de parámetros quiere ajustar. Y como uno ve acá, va a seleccionar, de acuerdo a los parámetros que elegimos, cuáles son los wells que tienen el requerimiento de ese tipo de parámetros. ¿Alguna pregunta ahora hasta acá? Hay algunas preguntas en el chat que fueron dejando, pero si no, las leemos todas al final. Bueno, perfecto. Perfecto. ¿Sí? Así hacemos todo juntos. Perfecto. Creo que en interés del tiempo, lo que voy a hacer ahora es, voy a saltar y los voy a introducir. Perdón, Rodrigo, pero no se está escuchando el audio. Yo pensé primero que era mi computadora, pero me parece que no se escucha. Te perdimos, creo. No sé si alguien más lo escucha. No, no se escucha. No, no se escucha, Maricel. No, no se escucha. Se perdió. Sí, se cortó el audio. Ay, qué pena. ¿Se cayó? Sí, se cayó. Ahí seguramente va a volver a pedir admisión. Sí, bueno, esperamos unos minutos que se reconecte. Sí, porque él incluso dijo que sacaba el video para tener una mejor conexión. Bueno, en Estados Unidos fallan las conexiones también, evidentemente. Si tenés esos países del tercer mundo también tienen con esos problemas que tienen. Bueno, vamos a ver, es Texas, ahí hay muchos problemas. Yo ya le mandé un mensaje para que, avisándole que lo perdimos. Ahí está, ahí vuelve a entrar. Espero que ahora funcione todo. Hola. Hola, te habíamos perdido. Sí. Se cayó la presentación. Ok, volvamos. ¿Pueden ver la presentación? Sí, perfecto. Gracias. Disculpen la... No sé si fue probablemente de mi lado que se cayó la conexión. Bueno, como les mostraba, el InQSite viene en realidad, tiene varios diferentes tipos, que básicamente es cuánto throughput van a tener, cuántos ensayos pueden correr a la vez. Y como pueden ver acá, es un sistema de imágenes que va adentro del incubador. Entonces acá tienen sus células, este es un cajón, digamos, donde uno pone los diferentes ensayos. Pueden ser plates, pueden ser flasks, pueden ser dishes, cualquier tipo digamos, no me sé la palabra, veces de cultivo, van a poder usar. Y básicamente les ayuda a pensar cuál es la típica manera de pensar que teníamos es, ok, vamos a hacer un ensayo, queremos saber cómo una droga afecta la viabilidad de estas células de cáncer. Y porque no tenemos demasiado tiempo o porque no tenemos el instrumental para hacer esto, generalmente uno tiene la
la idea preconcebida de decir, bueno, voy a hacer un ensayo y voy a tomar muestras a las 24 horas, a las 48 horas, a las 72 horas, y algunos hacen hasta 96 horas, ¿verdad? Y cuando uno agarra y empieza a plotear esos resultados en un coso, lo que encuentra es que las diferentes concentraciones o de la droga, por ejemplo, me da este tipo de respuesta a las 24 horas. Luego me fijo a las 24 horas, o a las 48, disculpen, lo que veo es que en realidad ahora tengo una respuesta menor, ¿no es cierto? Si hubiese hecho solamente 48 horas, eso es lo que hubiese visto. Pero como hice 24 y 48, lo que entiendo es que todas las drogas siguen la misma tendencia, pero que hay menos efecto a las 48 horas. ¿Ok? Pero si uno usa en realidad un análisis cinético, donde está tomando más puntos con el tiempo y no se va a perder nada de lo que está pasando, ahora va a empezar a entender una imagen más completa de lo que está pasando. En ese caso nos damos cuenta que en realidad el ensayo es bastante diferente. Las diferencias ocurren en las primeras 24 horas, no tanto entre a partir de las 24 y las 48 horas, cuando todo en realidad adquiere un plató y no hay mayores cambios. ¿Okay? Esto es solamente para mostrarles cuán importante es tomar muestras más seguido, porque muchas veces creemos que las cosas van a pasar a 24 horas y ya pasaron en realidad. Y a veces creemos que las cosas van a pasar hasta las 96 horas y en realidad no pasan hasta las 3 semanas. Por eso, este tipo de adquisición de imágenes por largo tiempo en forma cinética es elemental para tener una idea más completa de lo que está pasando. Ahora los voy a poner a través de este video, pero no los voy a aburrir. Esto es solamente para que vean cómo los diferentes frascos y botellas y los plates entran en el incubador. Esto es lo que está adentro del incubador. Células no se van a mover, ¿ok? Es la lente la que va a ir a la localización donde están las células y va a tomar las imágenes. Puede tomar imágenes en bright field, fluorescencia de green fluorescent channel y red fluorescent channel, y ahora tenemos un instrumento que también puede tomar hasta 3 fluorescent channels. Toma el verde, orange y near infrared. Este es el portfolio que tenemos. El XX1 es muy similar al S3. La diferencia es que solamente puede correr 2 ensayos a la vez. Con este podemos correr hasta 6 diferentes ensayos a la vez. Este también corre hasta 6 diferentes ensayos a la vez, pero tiene más flexibilidad en lo que se refiere a diferentes colores. Otra cosa que les quería decir es que acá adentro tiene, no sé si se acuerdan el video, voy a ir para atrás y mostrárselos una vez más. Play, voy a poner pausa cuando llegue ese momento para que lo vean. Tiene 3 lentes, un objetivo de 4, de 10 y de 20, y están apoyados en un carrusel automático. Significa que ustedes no van a tener que físicamente ir a cambiar el objetivo de acuerdo al experimento que quieren hacer, simplemente van a hacer un clic en el software y ahí está, ¿ven? Ahora estamos sacando imágenes con uno de 20, después cuando se mueve, por ejemplo, a este otro ensayo que está acá al lado, por ejemplo, el investigador en vez de tomar imágenes con 20 quiere tomar en 10, entonces cambia automáticamente y saca en 10, etcétera, etcétera, ¿ok? Esas son las ventajas que tiene. Nosotros tenemos estudios extensivos mostrando que cuando uno saca las células del incubador y la temperatura, y las lleva, por ejemplo, al microscopio para sacar imágenes, la temperatura acá baja 2 o 3 grados centígrados, ¿no es cierto? Hay un encogimiento de las células y el metabolismo significativamente baja. Y esto ocurre dentro de los primeros 5 minutos que uno sacó las células del incubador. ¿Okay? Imagínense si ustedes están haciendo esto cada 3-4 horas, van a estar afectando, en realidad las imágenes que están tomando, porque les tomó un tiempo hacer foco y empezar a setear el microscopio para sacar las imágenes, en realidad la imagen que está tomando no es la que había hace 3 minutos atrás en el incubador. Ya la célula luce diferente. Segundo, si van a hacer mediciones de algo que esté afectando el metabolismo, inclusive la viabilidad de la célula, no es lo mismo porque ya sus células están cambiando en esos 2 o 3 minutos porque las pusieron en el microscopio. ¿Okay?
Muy raramente van a tener acceso a un microscopio que tiene control de gases y de temperatura. De cualquier manera van a tener que caminar hasta el microscopio. Y les apuesto que esos 3-4 minutos va a tener un cambio en el fenotipo y el comportamiento de sus células. Aquí tenemos más o menos un pantallazo de lo que son las diferentes aplicaciones. Por supuesto, muy popular ahora todo lo que sea inmunoncología. Gracias a Dios, no les puedo contar la alegría que fue, al menos para la gente en el área de oncología, que hubiera este resurgimiento de la inmunoncología. Creo que por tantos años estuvimos tratando a pacientes con cáncer con veneno, que lo único que hacía era envenenarlos y matarlos. Y finalmente, cuando ya en realidad se sabía por muchos años que el sistema inmune tranquilamente se podía encargar de las células del cáncer. Este es el avance, creo que más grande que ha habido en los últimos 100 y pico de años. Particularmente a mí me produjo demasiada alegría, y el participar en esos estudios fue para mí una de las mejores cosas que me pasó. Ahora les voy a mostrar algunos de los típicas cosas que podemos hacer. Les voy a mostrar cómo funciona en realidad ¿qué le pasa a esto? Ok, no se preocupen. Tengo otra presentación acá. There you go. All right. Les voy a mostrar típicamente, como decimos nosotros acá, el pan y manteca de lo que la gente hace. Cuando llegan al laboratorio todas las mañanas, van al área de cultivo, sacan el plate del incubador, y lo primero que van a hacer, sin pensarlo, es poner esas células en el microscopio y van a echar un vistazo a ver de qué color tiene el medio, que les va a dar una indicación del pH de las células. Eso ya les va a dar una idea si las células están muriendo o están sobrecreciendo. Mirándolas al microscopio se van a dar cuenta de la morfología también, lo cual les va a dar una idea de si están sobreviviendo o se están muriendo, les va a dar una idea de cuánto se han dividido o no, o si no se han dividido en absoluto desde el día anterior, ¿no es cierto? Que si tuvieran la posibilidad de no tener que hacer eso todos los días, sino dejar el plate en el incubador y simplemente saltar en el software y monitorear eso desde su computadora, desde tu casa, o desde tu casa de vacaciones, o, como dijo alguien ahí, los chetos de Miami, desde Miami en la playa, ¿okay? Porque este tipo de tecnología te permite conectarte remotamente al instrumento desde donde vos quieras. Inclusive yo accedo al software de mis clientes en el vuelo que voy de un lado al otro, tengo 3 horas de vuelo, les ayudo, me conecto a sus instrumentos y les ayudo a hacer el análisis en esas 3 horas de vuelo. Como ven acá, tomamos imágenes en el canal de fase. Podemos generar una máscara, que lo que nos va a ayudar es a determinar cuáles son los objetos de alto contraste, y en base a eso vamos a poder calcular, por ejemplo, el área ocupada por esos objetos de alto contraste, y vamos a graficar, digamos, los cambios en confluencia basado en el área, en los cambios en área. ¿Okay? Y como pueden ver acá, tenemos 3 tipos diferentes de células con diferentes morfologías, diferentes contrastes. Acá en el centro son células en suspensión, y las otras 2 son células adherentes. Sin embargo, el software hace muy buen trabajo en identificar los objetos. También tenemos otro paquete de software que lo que les va a ayudar no solamente es a identificar los objetos, sino a identificar objetos individuales y monitorear los cambios en morfología que pueden ocurrir a través del ensayo. Típico ejemplo, un ensayo de diferenciación de monocitos. Empezás con monocitos que son bien pequeños y redondos, y al final del ensayo vas a terminar con macrófagos, que son bien polimórficos y completamente diferentes, ¿verdad? En este caso les estoy mostrando 4 diferentes líneas celulares de diferentes orígenes. Algunas son suspension, las otras 3 son adherentes, pero tienen diferentes, estas tienen mucho más alto contraste que estas otras 2, y este software que estoy hablando les permite determinar los límites individuales de cada célula y enumerarlas sin la necesidad de usar ningún marcador de fluorescencia. Acá tenemos un ejemplo en que tratamos células con vehículo o con una dosis alta de camptoxetina, y pueden ver cómo la máscara nos permite graficar, digamos, el incremento en el número y en el área de las células, ya sea en el vehículo como en el tratamiento, a diferentes concentraciones.
Este es un buen ejemplo que usamos para demostrar que esa máscara o ese software hace muy buen trabajo en identificar células individuales sin la necesidad de usar ninguna marca fluorescente. En este caso, transducimos células con un marcador nuclear, que es rojo, en red fluorescence acá, como pueden ver, y sacamos imágenes con el canal de fase o con el canal de fluorescencia roja. En el caso... déjenme mostrar el pointer. En el caso de acá abajo, generamos una máscara, disculpen, basada en la fluorescencia roja, con lo cual estamos enumerando los núcleos de las células, y en la parte superior solamente usamos la máscara del Cell by Cell software, que se basa solamente en fase. Y cuando ploteamos estos números, independientemente del número inicial de células que sembramos, los dos, ya sea la numeración a través de los núcleos rojos o la numeración a través del software basado en la fase, las dos curvas corren uno junto a la otra, demostrando que este software es bastante poderoso en identificar objetos individuales sin necesidad de la fluorescencia. Acá tenemos otro ejemplo típico de proliferación. En este caso, tratamos a las células con diferentes compuestos, tauroporina, cicloxamida, cantosecin y lapatinib. En este caso en particular vamos a ver una concentración citoestática de cicloxamida, no citotóxica, y van a ver cómo las células, cuando haga correr el video, en el control, empiezan a proliferar y van a llenar, digamos, el field of view del video, cuando las de abajo en general no se ven afectadas a nivel morfológico, pero no se dividen para nada. Esas son las típicas cosas que uno puede hacer con este tipo de instrumento. De nuevo, imagínense cuántas veces han visto en una presentación o en un paper que la gente muestra gráficos, ¿verdad? Yo me puedo sentar ahora y empezar a escribir números en una página de Excel y puedo generar el gráfico que a mí se me antoje. ¿Okay? Y yo les puedo hacer creer a ustedes que usé tal droga tantos tiempos y generé tal graso. Pero si yo no tengo una imagen que hace el backup de mis datos, ustedes pueden elegir creerme o no creerme. Pero cuando ustedes tienen este tipo de tecnología en la cual los gráficos están siempre de lado a las imágenes, y las imágenes muestran exactamente lo que muestra el gráfico, entonces nadie tiene duda de lo que ustedes están haciendo. Y a veces un video o las imágenes hablan más que cualquier gráfico, es cierto. Otra de las cosas que le quería mostrar, bueno, este es un ejemplo que usamos básicamente para mostrar la flexibilidad del Cell by Cell software. En este caso estamos usando una de nuestras aplicaciones que es para el ciclo celular, en el cual transducimos las células con un marcador endógeno que tiene dos proteínas fluorescentes, una verde, una roja. Cada una de ellas tiene un sitio de ubiquitinación o de degradación para ciclinas que se expresan o que son presentes en diferentes estados del ciclo celular, y entonces las células van a tener, dependen del estado del ciclo celular en el que están, van a tener no fluorescencia o van a expresar independientemente rojo, verde o las dos a la vez. ¿Okay? Y eso va a determinar en qué ciclo están. Y este software les va a permitir hacer lo que nosotros llamamos un Image-Based Flow Cytometry Plot, que básicamente va a tomar esas imágenes y va a identificar esos objetos individuales y los va a separar de acuerdo a el fenotipo, en este caso verde y rojo, ¿no es cierto? Nos va a ayudar a identificar células que no tienen ningún color, o que son solamente rojas, solamente verdes, o que son positivas para los dos colores. Y en ese caso vamos a saber el porcentaje en el tiempo de las diferentes poblaciones. En este caso fuimos hasta 3 días, y acá pueden ver perfectamente cómo tenemos este patrón de división y diferentes entradas y salidas de los diferentes estados del ciclo. Pero esto lo pueden adaptar para cualquier tipo de ensayo. Inclusive si no quieren hacer ningún tipo de fluorescencia, el software se puede usar para separar las células basadas en tamaño, en excentricidad. Si no están familiarizados con el término excentricidad, es básicamente una medición de cuán redondo es un objeto. Se le da un valor de 0 a un objeto súper redondeado, y un valor de 1 a un objeto súper estirado, digamos, o elongado. En eso las células, por ejemplo, un monocito va a tener un valor cercano
punto 3, punto 4, y un fibroblasto bien elongado, bien estirado, va a tener un valor elevado, punto 86, punto 90. ¿Okay? Y uno puede separar las diferentes poblaciones basado en esos valores. Partícula aplicaciones, por ejemplo, cuando hacemos co-cultivos en un ensayo de immune cell killing, donde tenemos, por ejemplo, las células target, que son cancerígenas, que son, se adhieren, digamos, al plate, y le agregamos las células inmunes, que en general, digamos, uno usa PBMCs, ¿no es cierto? Los monocitos polimorfonucleares. Bueno, no, disculpe, de circulación. La verdad que la falta de hablar en español a veces me mata. Y las puedes separar basados en el tamaño y en la morfología. Acá tenemos otro ejemplo en el cual hicimos, además de medir el ciclo celular, medimos la viabilidad de las células. En este caso estamos combinando ya 3 colores. Y acá nos permitió, por ejemplo, hacer un estudio de en qué estado del ciclo celular las células eran más susceptibles al tratamiento con la droga o más resistentes al tratamiento a la droga. ¿Okay? Bueno, yo creo que acá voy a parar porque ya son las 11:03 y me parece que no quiero pasarme de tiempo. Pero básicamente es lo que quería mostrar hoy. Cómo estas tecnologías que están ahí, están realmente accesibles. De nuevo, yo hablo desde la perspectiva de lo que yo conozco y lo que yo manejo todos los días. Hay diferentes tecnologías. Creo que una de las razones por la que todavía sigo trabajando para esta compañía es porque creo en sus productos y conozco, por supuesto, todos los productos que hay en el mercado que compiten con esta tecnología, y me quedo con ellos, porque realmente la manera en la que avanzan y la manera, la perspectiva que tienen es siempre centrada en el avance y en lo que necesitan los clientes, o sea, ustedes, los consumidores, para moverse adelante. Les voy a dar un ejemplo. Yo hice citometría de flujo por 10 años, y es todavía que, no voy a dar los nombres, pero las grandes compañías de citometría de flujo, los únicos avances a los que se dedicaron, y por eso están muriendo hoy, es agregar más láseres y más detectores. ¿No es cierto? Ahora hay compañías, sin dar el nombre, que te pueden ofrecer correr hasta 20 parámetros y nada más, pero siguen corriendo un tubito a la vez y siguen teniendo un software que tenés que correr una muestra a la vez, luego pasar todos tus datos a Excel y luego a GraphPad para hacer un gráfico. ¿Okay? Eso te toma semanas llegar a mostrar un gráfico en una presentación, cuando en realidad puedes hacerlo en un clic por ejemplo, con el software Foresight que tenemos nosotros. O sea, a eso es lo que yo me refiero. Creo que para avanzar la ciencia hay que realmente buscar respuestas, no agregar más. Más no siempre es mejor. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y si le parece, pasamos a la sección de preguntas. Sí, por favor. Han dejado preguntas en el chat, cualquiera que quiera hacer pregunta, lo escribe en el chat, yo les voy cediendo la palabra en orden, o leo la pregunta directamente como prefieran. Bueno, la primera pregunta la va a hacer el doctor Jean Bartolomé. Adelante. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Sí, porque estoy sin internet en casa, estoy con los datos del celular. Rodrigo, muy interesante tu presentación. Podríamos discutir muchas cosas. A mí me gustaría, yo soy coordinador del servicio de citometría del instituto y además soy investigador y tengo algunas preguntas para hacerte desde lo político institucional y desde lo económico. Lo primero que me interesaría saber, porque acá toda la gente está fascinada, pero nosotros, como sabés, vivimos en Argentina y los costos que nosotros manejamos difieren mucho de ustedes. Entonces, primero, este set de aparatos que son tan versátiles, ¿qué costo tienen? Y a nivel institucional, me imagino que un laboratorio de un investigador no los puede adquirir, sino que los adquieren grandes instituciones. Esta es la primera pregunta. Costo y quién compra este aparato, ¿no? Para empezar. Luego, la siguiente pregunta que tenía es, en la competencia, ¿hay algo similar
o contra quién compiten con este desarrollo ustedes. Si vos podés decir el nombre o si no lo podés decir, o si son únicos en el mercado. Y lo tercero es que, digamos, me parece, desde lo técnico, me gustaría saber, vos mencionás que aparentemente todo sería muy fácil de hacer, y la experiencia que uno tiene con los citómetros es que aún sobre todo cuando tenés muchos láser y el multiparametrismo, poner a punto los ensayos lleva un gran tiempo. ¿Vos me podés dar una idea de, por ejemplo, las bits de citoquinas, el tiempo de poner puesta a punto de uno de esos ensayos? ¿O si es tan fácil como vos lo contás? Gracias. De nada. Bueno, empecemos. La primera pregunta, basado en precio y quién lo adquiere. En los Estados Unidos, no te creas que es muy difícil, es muy diferente de lo que puede ser Argentina cuando se refiere a comprar capital equipment, que viene a ser este tipo de instrumentos, ¿verdad? Ahora, si yo tengo que darte una estadística, la mayoría, por ejemplo, para el IQ3, que es el High Throughput Flow Cytometer, la mayoría que los vamos a encontrar son, por supuesto, en farmacéutica y biotech acá, ¿verdad? Porque tienen poder adquisitivo, y primero porque tienen proyectos que tienen deadlines que son rápidos. O sea, claro. ¿Cuándo se recomienda tener un IQ3? Yo soy el Field Application Scientist para eso. Una de las primeras cosas que hacemos es, a ver, contame cuál es tu throughput, qué es lo que estás haciendo. ¿Para qué necesitas vos el coso? Si a mí me dicen, no, yo corro una muestra una vez por semana y no tengo, yo le digo, compraste un pequeño guava chiquitito y estás bien, no gastés tanta plata en esto. Ahora, si sos una persona que recibís muestras constantemente y tenés deadlines y tenés que hacer, por ejemplo, análisis con células de fenotipo, tenés que estudiar viabilidad, tenés que hacer ELISAs, tenés que hacer... Mi recomendación es, empecemos a hablar de traer esta tecnología a tu laboratorio, porque número uno, quizás vas a tener un tiempo de optimización, pero una vez que lo tengas andando, como decimos nosotros, el ROI, el Return of Investment, es increíble. Es increíble. Primero, vos sabés en ciencia que publish or perish. Si vos no publicás, no tenés funding. Si a vos te toma 3 años llegar a compleción a completar un proyecto, que en realidad lo puedes hacer en 3-4 meses con este instrumento, decime qué vas a hacer. Ok. Sí. En Argentina en particular, donde yo veo placement de este tipo de instrumentos, tiene que ser en una institución y tiene que ser a nivel institucional, porque es cierto, es un instrumento caro, pero a nivel de institución, si está manejado de una buena manera, puede traerle muchísimas ventajas a todos los grupos asociados. Lo bueno que tiene es lo siguiente, y ahí voy a empezar a responder tu segunda pregunta, es el software. Yo entreno gente todo el tiempo. El software yo los entreno en aproximadamente 2 o 3 horas de clase y me voy y a los 2 o 3 días ya me empiezo a recibir preguntas. Mira, ya corrí mis 3 primeros 4 ensayos. ¿Me ayudas, por favor, a interpretar este gráfico? Sí, cómo no. Ya lo hicieron solitos, corrieron solo su software. Tercero, cuando viene el caso de las bits, que me preguntaste, ¿cuán fácil es? Todos nuestros kits que vienen con los bits ya vienen con un templado prefabricado. Vos lo único que haces es abrir el templado, agregar los reactivos en tu plate y corres el plate. Todo está, los gates están preformados, la compensación está prehecha. Inclusive si vos vas a generar tu propio ensayo, nuestro software tiene autocompensación. Significa que al menos para empezar, inclusive si sos un nuevo usuario de citometría de flujo y nunca hiciste una compensación, el software ya te lo va a dar precompensado. Vos vas a ir y si querés ajustar esos gates para la compensación, lo puedes hacer. ¿Y cuál fue la tercera pregunta? No, nada. El precio. ¿Vos nos das una idea del rango de precios? No, en realidad no mucho, pero para darte una idea bien bruta, acá en Estados Unidos está alrededor de los $300,000. Pero ese es el que tiene 3 láseres, que te ayuda a correr 15 parámetros de fluorescencia más forward and side scatter. Tenemos una unidad que tiene 2 lasers que te ayuda a correr hasta 6 canales de fluorescencia más forward and side scatter. Que eso, por ejemplo, típico va a ser una compañía que hace screening de drogas y quieren saber si o no. O sea, ¿se puso GFP mi célula o no?
O, por ejemplo, se puso GFP y adquirió un segundo color, sí o no. Ahora, si vas a hacer immunophenotyping, donde tenés que tener varios marcadores de células, entonces necesitas más canales. En ese caso, las unidades que tienen 3 láseres es la que vamos a recomendar. Muchas gracias. De nada. Bueno, gracias. La siguiente pregunta es del doctor Ariel Villordo. Hola, Rodrigo. ¿Me escuchás ¿Está bien? bien? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu interesante exposición. Yo como citometrista te voy a hacer algunas preguntas un poquito más técnicas. Ok. La tecnología de enfoque en lo que sería el citómetro de flujo, el IQ3, la tecnología de enfoque es una tecnología de enfoque hidrodinámico, de enfoque acústico, o combinado de ambas, o una tercer tecnología, porque no me quedó claro eso. No es acústico como el Accuray, que creo que es, al menos que yo conozca, el único que usa acústica. Es hidrodinámico, pero la única diferencia que tenemos nosotros con el típico flow cytometry que usa fluidos para empujar la muestra es que nosotros no usamos fluidos para empujar la muestra. Simplemente el único fluido que va a pasar a través de la celda es el de tu muestra. No vamos a usar otro tipo de fluido. Pero si no tenemos acoustic focusing, tenemos basado en la muestra. Lo que sí, nuestro citómetro tiene un amplio rango de detección, 7.5 décadas, que sobrepasa la mayoría de los citómetros que están en el mercado, que son 4,5, 5 décadas, lo cual nos permite a nosotros detectar muy pequeños objetos y muy grandes objetos en el mismo plot, sin tener que ajustar los PMTs. De hecho, los PMTs en nuestra máquina no son ajustables. No necesitas ajustarlos. ¿Okay? Está bien, está bien. Y 2 preguntitas más. Una creo que ya recién me parece que la respondiste un poco, pero era respecto a la cantidad de parámetros que se pueden medir en forma simultánea máxima, que en este momento son 3 láser con posibilidad de medir 15 colores o 13 colores. 15 colores y 4 one size color. Está bien, está bien. Y la última pregunta, que me pareció fabuloso, por lo menos de lo que escuché de tu exposición, pero quiero confirmar, el hecho de que podés medir simultáneamente analitos solubles y inmunotipificación de células en forma simultánea, ¿eso es así? Exacto. Eso es una de las cosas que nos diferencia grotescamente del resto. La mayoría no te va a permitir hacer eso porque no tiene la capacidad de discernir muy bien entre los bits y las células. Nosotros tenemos la capacidad, las vas a ver, porque la mayoría de los citómetros hoy en día usan bits para hacer el QC, ¿verdad? Me imagino que vos lo usás Sí, también. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? La porción que vos usás para medir los bits está casi en el límite de tu rango de detección. Nosotros, porque tenemos un rango de detección mucho más amplio, nosotros nos permite capturar los bits, sino también diferentes rangos de bits, hasta 30. Y los podés usar, de hecho, eso es lo que le recomendamos a todos nuestros clientes, de que agreguen esos capture bits en el mismo ensayo. Así podés medir solubles, tanto como el fenotipo de las células y la viabilidad de las células. Ideal para la gente haciendo proyectos de inmunoncología. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. De nada. Bueno, la siguiente pregunta, el doctor Feinboim, si quiere hacerla. Sí, bueno, realmente muy interesante tu charla. Es fascinante la integración de todos los parámetros. Ahora, yo vuelvo un poco al tema de sustentabilidad de este proyecto, ¿no? Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, usamos habitualmente citometría y hacemos citoquinas por el Luminex, el cual nos permite hacer 100 determinaciones simultáneamente. Y cuando vamos a esto, usamos dos equipos cuyos costos no difieren mucho de los costos que vos tenés
planteas con tu equipo. Pero el problema que encontramos no son los costos del equipo, sino las drogas y los insumos para el funcionamiento de este equipo. Uno tiene un Luminex, por ejemplo, para hacer 100 determinaciones de citocinas, pero cuando vamos al costo de comprar los kits, son incomprables para nosotros. ¿Cómo son los costos de tus reactivos en estos aparatos? De nuevo, como no estoy en la parte de ventas, no puedo darte una información muy precisa. Pero si tengo que darte lo que yo sé al menos, y lo escucho muy seguido, la comparación entre Luminex y nuestro sistema. Como dijiste, cuando compras Luminex, sí, te venden las 100 citoquinas a la vez, y vos no tenés la chance de, ¿qué tal si vos querés hacer 2 nada más? Igual desperdiciaste, ¿no es cierto?, las 100. Y lo que generalmente escucho de la gente con la que hablo es, tengo que andar colectando muestras y congelándolas, porque cuando corro el kit de Luminex, más vale que tenga todas las muestras al mismo momento, porque para aprovecharlo, ¿no es cierto?, porque me sale carísimo. En nuestro caso tenés la flexibilidad de comprar, o sea, de hacer el kit a tu medida. Por ejemplo, no te va a costar lo mismo hacer un multiplex de 5 citoquinas, quimoquinas, que hacer uno de 30. ¿Okay? Los precios varían de acuerdo a cuántas necesites, pero tenés la flexibilidad de comprar un kit para hacer 2, 3, 5, 10, 15 citoquinas a la vez. ¿Okay? Inclusive, como les dije, hasta 30. En ese caso, son unas beads que vienen desnudas y ustedes van a poder hacer una conjugación en el laboratorio con los anticuerpos de interés. Por ejemplo, no estás midiendo una citoquina ni una quimoquina, estás midiendo un producto de degradación que lo vas a detectar en el sobrenadante. Tenés un buen anticuerpo monoclonal para ese producto de degradación, compras estas beads desnudas, haces la conjugación y ahora podés medir en tu ensayo qué cantidad de ese producto está siendo secretado bajo diferentes condiciones de tratamiento. Eso te ayuda a que no te lo va a dar Luminex. Luminex te va a dar solamente citoquinas y quimoquinas que están en su portafolio. No, eso lo entiendo, pero no sé si entiendo bien que vos puedes hacer un solo paciente por vez. No. Los pacientes que ustedes quieran, hacer el multiplex en el plate, ¿no es cierto? A lo que yo me refiero es que lo que pueden hacer ustedes es... No, está claro, pero porque como decís vos, la limitante es que tenés que, para no desperdiciar el plate, tenés que correr y llenarlo todo. Con 100 no, eso es diferentes. Luminex, no nosotros. Eso es Luminex. No, pero esa va mi pregunta. Ustedes usan un plate que lo pueden usar para un solo paciente. Exacto, porque vas a pipetear la cantidad de reactivo que necesitas para ese plate nada más. Okay. Vos compras un kit que quizás te viene suficiente como para correr 5 plates de 384 wells o 5 plates de 96, ¿verdad? Pero hoy tengo un solo paciente y no voy a tener otro paciente hasta dentro de 3 meses. Usás nada más que la cantidad de reactivo necesaria para un plate y todavía puedes guardar el resto para los próximos 4 plates. No tenés que gastarlo todo de una sola vez. Okay. Además de eso, customizable. Significa que no tenés que correr obligatoriamente 100 citoquinas, de las cuales estás interesado solamente en 10. Vos agarrás y elegís las 10 que querés y ordenás solamente las bits conjugadas para esas 10 citoquinas. Ok. Muchas gracias. De nada. Bueno, y veo una pregunta más en el chat. La hizo Erika González, la leo. Preguntó si alguien en nuestro país cuenta con esta tecnología. La verdad que no me he fijado, pero me puedo fijar. Inclusive, si tienen algún interés o algo, puedo después tratar de averiguar quién es el representante ahí, como para que lo llamen o vean si quieren tener alguna idea de precio o de si alguien ya lo tiene ahí en algún instituto, al IQ. ¿Okay? Eso sería una buena cosa. La verdad que no me fijé. No me fijé quiénes son, quiénes tienen en Argentina o en áreas lindantes esta tecnología. Creo que el InQSight, que es el sistema de imágenes, es muy probable que sí esté ya en Argentina, si no me equivoco. Pero el IQ no estoy seguro, ¿no? La verdad que nunca me fijé. Bueno, y hay una pregunta más. Ahí escribió recién la doctora Viviana Varela.
Rodrigo, me encantó realmente la charla, muy clara. La pregunta mía es un poco también respecto a cuántos de estos equipos hay, más o menos vos ya dijiste, pensás que en Latinoamérica no sabes si existen, y en otros países, tipo en países europeos y demás, o cuántos equipos de estos hay en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, por supuesto, es los números más claros que puedo llegar a darte, pero Estados Unidos, Europa y Asia son los tres continentes, digamos, que lideran en términos de cuántos unidades puede haber en cosas. Yo creo que Estados Unidos le gana a Europa y Europa a Asia, digamos, en ese orden. Estados Unidos, por así decírtelo, te voy a dar un ejemplo. J&J, o sea, Johnson & Johnson, tiene no menos de 50 IQs, ¿ok? O sea, ellos, cada departamento, esto es por qué ocurren estas cosas. Cuando uno de los departamentos adquiere este tipo de instrumentos y lo utilizan como parte de su workflow y empiezan a darse cuenta de las ventajas, cuán rápido llegan a tener ahora respuestas que estaban buscando por meses y ahora las tienen en menos de una semana. Empieza a correrse la bola. Hablan con el tipo del departamento al lado. Mira lo que tenemos, wow, pum, darse una presentación. El departamento al lado, yo necesito el mismo. Y así, entonces, tenés compañías como AbbVie, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca. De hecho, tengo más de, ahora con lo de COVID-19, por ejemplo, tenemos muchísimos ejemplos de cómo fue usado toda nuestra plataforma en el desarrollo de las vacunas de Pfizer y Moderna. Hay 1000 ejemplos, digamos, de ese tipo de cosas. Por supuesto, yo no quería hablar de COVID-19 porque me enteré de que alguien había hablado de COVID-19 hace una semana atrás o algo así. Entonces me parecía un poco redundante. Con respecto a Sudamérica, estoy seguro que Sartorius está ahí porque me acuerdo de haber visto en uno de nuestros meetings globales gente de Argentina, y etcétera, etcétera. La verdad que no me puse nunca a ver cuántos instrumentos había en Argentina y si hay alguno. Brasil probablemente tenga, pero bueno, me tendría que fijar y darte un número si es que existe. Ahora, como te digo, en Estados Unidos es gigante. ¿Y no menos cuánto hace que este equipo está en el mercado? Bueno, el IQ3 es la última versión. La compañía se llamaba IntelliSight y lleva más de 15 años en el país. La tecnología fue un spin-off de la Universidad de New Mexico y se llamaba HTFC al principio, luego fueron cambiando de nombres, luego se llamó IQ Screener, después IQ Screener Plus, y ahora IQ3 porque es la tercera iteration del IQ. Pero sí han estado en el mercado por bastantes años. De nuevo, en academia se conoce muy poco porque es digamos, un instrumento que fue diseñado como un screening tool. Entonces, todas las compañías, digamos, de farmacéutica, biotech, y eso lo conocen muy bien y lo han usado durante muchos años. Es la academia la que todavía, digamos, tiene un poquito más de retraso en usar, por ejemplo, plates en lugar de tubos para citometría de flujo, y además en el hecho de entender que haciendo high throughput, hay un miedo, yo que he trabajado en citometría por 10 años, hay un miedo general del usuario de moverse de los tubos al plate. Miedo porque tienen miedo de perder células, miedo porque no se sienten cómodos, digamos, manejando plates, y segundo, porque tienen la impresión de que en realidad van a gastar más reactivos, y es completamente lo contrario. Vas a reducir significantemente la cantidad de reactivos, vas a reducir significantemente la cantidad de muestra, y todo va a ser mucho más rápido. Alguien me había preguntado sobre competidores en el mercado. Un competidor hasta cierto punto es Beckman Coulter con Cytoflex. Cytoflex puede correr 96 well plates. La gran diferencia que tiene Cytoflex es la velocidad y el software. Cytoflex todavía usa software Calusa
que es muy parecido digamos, a Flowjo, ese tipo de cosas, en el cual vos haces el análisis individual, uno por uno, y luego exportás tu dato a Excel, y luego tratás de hacer tus gráficos. O sea, imagínate cuando corriste un plate, está bien, pero cuando corriste 10 plates y querés hacer el análisis, ya se empieza a complicar un poquito tu manera de interpretar los datos. Una cosa que yo no mostré en la presentación es que una de las porciones de nuestro software se llama Panorama, y no sé si se acuerdan cuando les mostré lo del Profile Map, en el cual vos podés hacer ese tipo de Boolean Map para diferentes tipos de condiciones y te identifica los wells que corresponden con ese criterio. El Panorama lo que hace es permitirte abrir, por así decirlo, hasta 20 diferentes experimentos que están dentro de la misma plataforma. Por ejemplo, corriste un paciente o 20 o 10 pacientes, hiciste 2 tipos de muestras, una antes de la droga y una después de la droga, podés abrir los 20 plates en el mismo software y te va a identificar los positivos y los negativos para los parámetros que vos quieras en los 20 plates al mismo tiempo. Entonces vos podés ver la tendencia antes y después del tratamiento en los diferentes pacientes y en diferentes tiempos. O sea, es fabuloso la cantidad cómo te ayuda a analizar los datos, a interpretar los datos, sin que vos te pases semanas y semanas tratando de romperte la cabeza, haciendo sentido de lo que estás viendo. El software lo hace automáticamente y te ayuda a tomar decisiones rápido y a mover tu ciencia mucho más rápido. Los dos, tanto el IQ como el InQSight, tienen la misma flexibilidad de darte indicaciones de la dirección a la que tenés que ir 100 veces más rápido que lo que hacías antes. Gracias. Bueno, no hay más preguntas, así que damos por finalizado el seminario. Agradecemos nuevamente al doctor y a quienes participaron del seminario, y nos vemos la semana que viene. Gracias, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Un gusto haberlos visto a todos. Gloria, ¿cómo estás? Gracias. Un gustazo, gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.